El millonario le pidió a su enfermera que fingiera ser su hija por un día. Horas después, quedó paralizado al ver a su esposa entrar con un abogado y el testamento en mano. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Efigenio Rodríguez había alcanzado el éxito que muchos solo soñaban. Su empresa era una de las más reconocidas del país, y su nombre estaba asociado con el respeto y la admiración en el mundo de los negocios. Había construido un imperio desde cero, y cada logro, cada decisión, cada sacrificio, lo habían llevado a esa cúspide que otros veían con envidia. Sin embargo, Efigenio siempre sintió que su vida carecía de algo esencial. Aunque poseía todo lo que el dinero podía comprar, experimentaba un vacío en su vida personal que parecía imposible de llenar. Desde joven, Efigenio había deseado una familia. La idea de tener hijos propios, de transmitir su legado y valores a una nueva generación, era algo que lo ilusionaba profundamente. Este sueño lo acompañaba desde que tenía memoria, y aunque su éxito en los negocios le llenaba de orgullo, el anhelo de tener hijos era una constante en su vida, una meta que siempre sintió pendiente. Su deseo de ser padre no estaba vinculado a la ambición ni al control, era un anhelo puro, una necesidad de sentir el amor incondicional que solo un hijo podría brindarle. Cuando conoció a Lucinda, quedó cautivado por su presencia. Ella tenía una belleza que atraía todas las miradas, y su porte elegante y su aguda inteligencia la convertían en la mujer ideal para el hombre de negocios en el que Efigenio se había convertido. Su matrimonio fue celebrado por familiares y amigos, y durante los primeros años, Efigenio creyó que había encontrado en Lucinda a su compañera ideal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que descubriera que Lucinda no compartía su deseo de formar una familia. Ella, que ya tenía un hijo de un matrimonio anterior, no veía la necesidad de tener más hijos, y cada vez que él intentaba expresar su anhelo, ella lo detenía con firmeza. Efigenio, nuestra vida es perfecta tal como es, le decía con un tono que no admitía discusión. ¿Para qué complicar todo con un hijo? Tenemos todo lo que necesitamos, y no necesitamos a nadie más. Efigenio, aunque frustrado, trataba de respetar la postura de su esposa, convenciéndose de que el amor y el tiempo podrían hacerla cambiar de opinión. Durante los primeros años de matrimonio, Efigenio intentó acercarse a Julián, el hijo de Lucinda. Lo veía como la oportunidad de experimentar algo parecido a la paternidad, y aunque el joven parecía reticente al principio, Efigenio esperaba que con el tiempo lograrían formar un lazo de cariño y respeto. Sin embargo, esa conexión nunca se materializó. Julián siempre mostró indiferencia y desdén hacia Efigenio, y cada intento por acercarse a él era recibido con frialdad y desprecio. Julián veía a Efigenio como un extraño, alguien que intentaba asumir un rol que no le correspondía. A medida que pasaban los años, el vacío que Efigenio sentía se hizo más profundo. Su matrimonio con Lucinda se volvió cada vez más distante y carente de emoción, una unión basada más en la imagen que en el afecto. Lucinda parecía interesada solo en mantener las apariencias y en disfrutar del estatus que el éxito de su esposo le proporcionaba. Efigenio, por su parte, se refugiaba en su trabajo, sumergiéndose en largas horas de oficina y en los proyectos que le brindaban un propósito. Fue durante una de esas épocas de soledad emocional cuando apareció Carmela, su secretaria. Carmela era una mujer joven, con una sonrisa cálida y una actitud sincera que contrastaba con la frialdad que Efigenio encontraba en su hogar. La conexión entre ellos surgió de manera natural, ella se convirtió en su confidente, en alguien que lo escuchaba sin juzgarlo y que le brindaba una compañía genuina. Carmela era comprensiva, atenta y se interesaba por Efigenio de una manera que él no había experimentado en años. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre ellos se intensificó. Efigenio encontraba en Carmela el refugio emocional que tanto anhelaba, y en medio de largas conversaciones y momentos compartidos, ambos se dieron cuenta de que sus sentimientos iban más allá de lo profesional. Fue un romance breve pero lleno de significado. Efigenio le hablaba a Carmela sobre sus sueños frustrados, sobre su deseo de tener una familia y sobre el vacío que sentía en su vida. Ella, a su vez, le brindaba un apoyo incondicional,
algo que él no había sentido en años. Sin embargo, la felicidad que había encontrado en Carmela fue efímera. Un día, sin previo aviso, Carmela dejó la empresa. Su ausencia fue como un balde de agua fría para Efigenio, quien se sintió perdido y abandonado. Trataba de encontrar una explicación, de entender qué había sucedido, pero no lograba encontrar respuestas. Nadie en la empresa sabía que había sido de ella, y con el tiempo, Efigenio intentó convencer a sí mismo de que era mejor dejar ese recuerdo en el pasado. Lo que Efigenio desconocía era que la desaparición de Carmela no había sido casual ni voluntaria. Lucinda, siempre alerta a los movimientos de su esposo y a las personas que lo rodeaban, había descubierto la relación entre ellos. Su reacción inicial fue de furia, pero pronto su mente calculadora encontró una manera de convertir esa situación en algo que pudiera controlar a su favor. Al investigar a Carmela, descubrió que estaba embarazada y comprendió que ese hijo podría ser la realización del sueño de Efigenio. Con la frialdad que la caracterizaba, Lucinda se acercó a Carmela y le hizo una oferta que esta última no podía rechazar. Amenazándola y manipulándola emocionalmente, Lucinda logró que Carmela abandonara la empresa y desapareciera de la vida de Efigenio. Se aseguró de que Carmela jamás intentara contactar a Efigenio, y de que el bebé, que en realidad era una niña llamada Romina, creciera sin conocer a su padre biológico. Para Lucinda, la idea de compartir la fortuna y el control sobre Efigenio con un hijo que no fuera suyo era inaceptable, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera una hija de Efigenio, pusiera en riesgo su posición. Con el tiempo, Efigenio se convenció de que Carmela había decidido marcharse por razones propias. Aunque el recuerdo de ella seguía vivo en su mente, intentó relegarlo a un rincón de su corazón. Se dedicó nuevamente a su trabajo y trató de llenar su vida con los proyectos empresariales que, aunque exitosos, nunca lograron llenar el vacío que había quedado en su vida. Los años pasaron, y Efigenio se resignó a la idea de que el sueño de tener una familia era solo una ilusión que nunca se cumpliría. Para Lucinda, el control sobre la vida de Efigenio era un éxito más, una victoria que le aseguraba que su esposo estaría siempre a su merced. Lo que ninguno de ellos sabía era que el secreto que Lucinda había mantenido oculto durante tantos años estaba a punto de salir a la luz, y que la vida de Efigenio cambiaría para siempre. Con el paso de los años, Efigenio Rodríguez, antes un hombre de energía incansable y determinación inquebrantable, comenzó a notar que la vitalidad de su juventud se desvanecía. Su salud, que alguna vez había sido sólida, empezó a deteriorarse de forma preocupante. Al principio, intentó ignorar los síntomas, el cansancio constante, los dolores punzantes en su pecho y la falta de aire que aparecía incluso tras esfuerzos mínimos. Pero con el tiempo, aquellos signos se volvieron imposibles de ignorar. Después de varias consultas médicas y exhaustivos exámenes, los doctores confirmaron lo que Efigenio temía: su estado era crítico y su enfermedad avanzada. Con resignación, tuvo que aceptar que su tiempo era limitado, y aunque le ofrecieron tratamiento para aliviar su dolor, él comprendía que cada día que pasaba se acercaba más al final de su vida. El diagnóstico lo golpeó con una fuerza devastadora, y por primera vez en años, Efigenio se sintió verdaderamente solo. La fortuna y el poder que había acumulado durante toda su vida ahora le parecían insignificantes. Sus logros, el respeto que había ganado y la reputación que lo rodeaba no tenían ningún valor en la fría realidad que enfrentaba. Lo que más deseaba ahora era compañía, pero no tenía a nadie cercano que realmente estuviera allí por él, sin intereses ocultos. Ni siquiera Lucinda, su esposa, parecía interesarse genuinamente en su situación. Sus visitas eran esporádicas y, cuando aparecía, hablaba con una formalidad distante, sin ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba. Fue así como Efigenio acabó en una habitación de hospital, en un ambiente estéril y vacío que contrastaba con la opulencia de su vida anterior. Rodeado de paredes blancas y el sonido constante de las máquinas que monitoreaban su estado, se sentía más aislado que nunca. La indiferencia del personal médico no hacía más que recordarle que, a pesar de toda su influencia, ahora era solo un paciente más.
Su único escape era sumergirse en sus pensamientos, reviviendo recuerdos de sus logros y reflexionando sobre sus errores. Un día, en medio de la monotonía de sus tratamientos, Efigenio notó la presencia de una joven enfermera que parecía diferente a las demás. Su nombre era Marisol, una mujer de mirada amable y sonrisa genuina. Marisol no solo se limitaba a cumplir con sus deberes médicos, sino que también se tomaba el tiempo para conversar con él, preguntarle cómo se sentía y asegurarse de que estuviera cómodo. Al principio, Efigenio pensó que solo se trataba de una amabilidad profesional, pero con el tiempo, empezó a notar algo más en la forma en que Marisol lo trataba, una empatía y un respeto que le resultaban reconfortantes. Día tras día, la presencia de Marisol se convirtió en el momento más esperado para Efigenio. Ella llegaba puntualmente cada mañana y se quedaba más tiempo del necesario, conversando con él sobre temas triviales que lo distraían de su enfermedad y le permitían olvidarse, aunque fuera por unos minutos, de su condición. Marisol le hablaba sobre su propia vida, sobre su vocación como enfermera y el propósito que encontraba en ayudar a otros. Efigenio la escuchaba fascinado, impresionado por la calidez que irradiaba y la dedicación que mostraba en cada uno de sus gestos. En una ocasión, mientras Marisol le ajustaba las almohadas para que estuviera más cómodo, Efigenio no pudo evitar confesarle lo que realmente sentía en su corazón. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Marisol, a veces me pregunto si todo lo que hice en mi vida valió realmente la pena, murmuró, con un suspiro de tristeza en su voz. He tenido éxito, he acumulado bienes y poder, pero aquí estoy, solo y sin nadie que me quiera de verdad. Marisol lo miró con compasión, consciente de la sinceridad en sus palabras. Ella había visto a muchos pacientes en situaciones similares y sabía que, en momentos de enfermedad, las personas a menudo se enfrentaban a sus propios arrepentimientos y deseos no cumplidos. Don Efigenio, dijo suavemente, su vida no puede resumirse solo en este momento. Estoy segura de que ha tocado la vida de muchas personas. A veces, solo necesitamos recordar que nuestra historia va más allá de lo que tenemos o de lo que logramos. Aquel día, su conversación se extendió más de lo habitual, y Efigenio comenzó a abrirse aún más con Marisol, compartiéndole aspectos de su vida que nunca había confesado a nadie. Le habló de sus éxitos y sacrificios, pero también de los deseos que jamás se cumplieron. Marisol escuchaba con atención, reconociendo el anhelo en la voz de Efigenio, un deseo profundo que iba más allá de las palabras, su necesidad de tener una familia, de experimentar el amor paternal que tanto había soñado. La relación entre ambos creció y, sin darse cuenta, Efigenio empezó a ver a Marisol como algo más que una enfermera. En su mente, empezó a idealizar la posibilidad de haber tenido una hija como ella, alguien compasiva y atenta que lo tratara con respeto y ternura. Durante las largas conversaciones, él le confesaba sus pensamientos más profundos y las enseñanzas de vida que siempre quiso compartir con un hijo. Un día, sintiéndose más vulnerable que de costumbre, Efigenio reunió el valor para hacerle una petición inusual. Con voz temblorosa, le pidió a Marisol que, solo por un día, fingiera ser su hija. Le explicó que nunca había tenido la oportunidad de experimentar el amor paternal y que deseaba, aunque fuera solo por unas horas, sentir esa conexión. Marisol, conmovida por su sinceridad, aceptó sin dudar. Claro, don Efigenio, le respondió con una sonrisa que iluminó la habitación. Hoy seré su hija, y haremos que sea un día especial. Efigenio sintió una paz y alegría desconocidas. Pasaron la tarde juntos, compartiendo historias e imaginando cómo habría sido su vida si realmente fueran padre e hija. Le habló de sus valores, de lo que creía importante en la vida, y le expresó sus sueños de juventud, los mismos que alguna vez imaginó compartir con un hijo. Marisol, con una dulzura que parecía sacada de sus propios sueños, lo escuchaba atentamente, sin dejar de sonreír y asintiendo a cada enseñanza. Esa tarde se convirtió en uno de los momentos más felices que Efigenio había experimentado en años. Durante esas horas, se permitió soñar, imaginar una vida diferente y sentir, aunque fuera solo por un momento, que su deseo de ser padre había sido cumplido. Marisol, a su vez,
sintió que había brindado algo especial a Efigenia, una paz y una compañía que él necesitaba desesperadamente. Al final del día, cuando Marisol se despidió, Efigenia la observó con un cariño que iba más allá de las palabras. Ella le había ofrecido algo que ni todo su dinero ni su poder habían podido darle, un consuelo genuino, un lazo humano que, aunque simbólico, había tocado su corazón de una forma que él no imaginaba posible. Con el corazón lleno de gratitud, Efigenia sintió que, al menos por un día, había vivido la experiencia que tanto había anhelado. Con cada día que pasaba, Efigenia Rodríguez se sentía más frágil. La enfermedad lo debilitaba y le quitaba el poco aliento que le quedaba. Sin embargo, en esos momentos oscuros, hallaba consuelo en Marisol, quien se había convertido en una presencia constante y reconfortante. Marisol no solo le brindaba atención médica, sino que le ofrecía compañía y un cariño que iba mucho más allá de su deber como enfermera. Una tarde, después de un largo día de exámenes médicos, Efigenia descansaba en su habitación, acompañado únicamente por Marisol, quien leía en voz baja un libro que él mismo había pedido. La paz en el rostro de Efigenia reflejaba lo agradecido que se sentía por ese pequeño gesto. Fue en ese momento de serenidad que la puerta de la habitación se abrió bruscamente, rompiendo la tranquilidad de la escena. Lucinda, acompañada por Alfredo, el abogado de la familia, entró con paso firme, llevando en la mano una carpeta gruesa con documentos. Su expresión era fría e imperturbable, y la mirada que le dirigió a Marisol fue cargada de indiferencia. Marisol, incómoda ante la presencia y actitud de Lucinda, intentó saludar, pero Lucinda apenas reaccionó, enfocada únicamente en su marido. Efigenia, dijo Lucinda con voz firme, sin rodeos, es momento de que firmes el testamento de una vez por todas. No podemos seguir esperando. Efigenia, algo sorprendido por la brusquedad de su esposa, se enderezó con dificultad en la cama y miró a Lucinda y a Alfredo con una mezcla de sorpresa y confusión. Estaba débil y agotado, y la insistencia de su esposa en aquel momento le resultaba extraña. Marisol, al notar la tensión en el ambiente, decidió que lo mejor era dejarlos a solas. Con permiso, don Efigenia, dijo Marisol en voz baja, con una sonrisa amable, voy a revisar unos documentos de otros pacientes. Volveré más tarde. Efigenia le respondió con un leve asentimiento, agradecido por su delicadeza. Marisol se dirigió hacia la puerta y salió de la habitación, aunque la preocupación la hizo quedarse cerca de la entrada, en el pasillo, mientras organizaba los formularios de otros pacientes. Dentro de la habitación, Lucinda se acercó a la cama y le extendió la carpeta a Efigenia. Efigenia, este es el testamento. Es esencial que lo firmes ya. No podemos arriesgarnos a que algo inesperado ocurra, insistió, impaciente, haciendo hincapié en las últimas palabras. Efigenia miró los documentos y luego levantó la mirada hacia su esposa. Lucinda, no me siento bien para tratar esto ahora. Estoy cansado. No es el momento adecuado. Alfredo intervino con tono comprensivo. Don Efigenia, entiendo que pueda ser incómodo, pero estos trámites son importantes. Firmar ahora le dará la tranquilidad de que todo está bajo control. Sin embargo, Efigenia, sintiéndose abrumado por la insistencia de ambos, negó con la cabeza. Lo haremos otro día. Estoy agotado y necesito descansar, dijo con voz firme, marcando su posición. Lucinda reprimió un suspiro de frustración y miró a Alfredo, quien entendió que era mejor no presionar más. Como quieras, Efigenia, dijo Lucinda en tono cortante, guardando de mala gana los papeles en la carpeta. Sin más, ambos salieron de la habitación. En el pasillo, Lucinda caminaba con pasos apresurados y con el ceño fruncido. Alfredo, intentando calmarla, le habló en voz baja. Sin que ellos lo notaran, Marisol estaba a unos metros, revisando unos documentos y escuchó sus murmullos, alzando ligeramente la mirada mientras continuaba su tarea. No puedo creer que Efigenia siga posponiendo esto, dijo Lucinda con irritación en su tono. Es imprescindible que firme el testamento cuanto antes. No pienso arriesgarme a que algo cambie en el último momento. Alfredo,
quien trataba de mantener la calma, le respondió: «Descuida, Lucinda. No hay manera de que se entere de lo que hemos mantenido oculto. Todo está bajo control». Lucinda asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. «Espero que tengas razón, Alfredo. No puedo permitir que esa hija aparezca ahora y arruine todo. He invertido demasiado tiempo en asegurar que nada se interponga en mis planes». Al escuchar la palabra hija, Marisol contuvo la respiración. Aunque seguía con la mirada puesta en sus papeles, cada palabra que decían la dejaba en estado de shock. Entendió que había algo mucho más profundo y oscuro de lo que imaginaba en el pasado de Efigenio. «Tranquila, Lucinda», replicó Alfredo en voz baja. «Efigenio nunca sabrá que tiene una hija. Gracias a ti, Carmela desapareció hace años. Romina jamás se enterará de quién es su verdadero padre, y Efigenio nunca sabrá que ese sueño de tener un hijo siempre estuvo al alcance». Marisol, sin querer, había descubierto una verdad dolorosa. Efigenio tenía una hija llamada Romina, y Lucinda había hecho lo imposible para que él nunca se enterara de su existencia. Marisol se apoyó en la pared, intentando digerir lo que acababa de escuchar. La traición de Lucinda era más profunda de lo que podía imaginar. Todo el tiempo que Efigenio había vivido con el deseo de tener una familia, sin saber que su sueño ya se había cumplido, aunque se lo habían arrebatado cruelmente. «No quiero que esa mujer, ni mucho menos Romina, pongan un pie en esta familia», continuó Lucinda, sin percatarse de que Marisol escuchaba cada palabra. «Efigenio es mío, y su fortuna también lo será. No estoy dispuesta a cederle nada a nadie. Me aseguraré de que firme el testamento, y cuando lo haga, todo quedará sellado para siempre». Finalmente, ambos se alejaron del pasillo, continuando su conversación en voz baja. Marisol, aún impactada, se quedó inmóvil, incapaz de procesar la frialdad con la que Lucinda había manejado la vida de Efigenio y el desprecio que demostraba hacia su propia hijastra. La verdad era devastadora, pero sabía que Efigenio tenía derecho a conocerla, aunque eso significara destrozar lo poco de paz que le quedaba. Reuniendo el valor necesario, Marisol regresó a la habitación. Al entrar, Efigenio la miró con una expresión de alivio, feliz de ver de nuevo a la persona que le brindaba consuelo y paz. Sin embargo, Marisol no pudo disimular la seriedad en su rostro, y Efigenio notó de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué sucede, Marisol? ¿Por qué tienes esa cara?», preguntó con preocupación. Ella dudó por un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas para decirle la verdad. Sabía que revelarle aquello cambiaría para siempre su vida, pero sentía que era su obligación hacerlo. «Don Efigenio, necesito decirle algo. Algo que acabo de descubrir y que creo que usted merece saber», comenzó, su voz temblando ligeramente. Efigenio, preocupado y alerta, asintió, indicándole que continuara. «Hace un momento, mientras estaba en el pasillo, escuché una conversación entre su esposa, la señora Lucinda, y el abogado Alfredo. Ellos hablaban sobre una hija, su hija, don Efigenio. Su nombre es Romina, y según lo que escuché, su esposa ha sabido de ella todo este tiempo, pero se aseguró de que usted nunca lo descubriera». Las palabras de Marisol cayeron como un golpe brutal para Efigenio. Se quedó inmóvil, sin poder procesar lo que estaba oyendo. En su rostro se reflejaba una mezcla de asombro, confusión y dolor. Toda su vida había deseado ser padre, y ahora, al borde de la muerte, descubría que ese sueño había sido real, pero le había sido arrebatado. «No. No puede ser», murmuró con voz entrecortada. «Una hija, y Lucinda lo sabía, todo este tiempo». Marisol, con los ojos llenos de compasión, asintió en silencio. Se acercó para tomar la mano de Efigenio, brindándole el apoyo que sabía que necesitaba. «Sí, don Efigenio. Ellos se aseguraron de que usted nunca supiera de su existencia, todo para proteger sus propios intereses». Efigenio cerró los ojos, mientras el dolor de la traición lo abrumaba. La mujer con la que había compartido su vida no solo le había negado el amor y el respeto que tanto anhelaba, sino que también le había robado la oportunidad de conocer a su propia hija. «Marisol», susurró con la voz quebrada,
durante toda mi vida he deseado ser padre. Viví con el vacío de no tener a nadie a quien amar, y ahora me entero de esto, cuando ya es demasiado tarde. Marisol, conmovida, le apretó suavemente la mano. No es demasiado tarde, don Efighenio. Si usted quiere, estoy aquí para ayudarlo a buscar a su hija. No tiene que enfrentar esta verdad solo. Efighenio asintió lentamente, sintiendo cómo la determinación comenzaba a surgir en su interior. Sabía que su tiempo era limitado, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar a Romina y, al menos, darle el lugar que siempre había deseado ofrecerle. Con la ayuda de Marisol, se dispuso a emprender la búsqueda más importante de su vida, decidido a encontrar a su hija y a enmendar el tiempo perdido. Después de que Marisol le revelara la existencia de su hija, Efighenio no podía pensar en otra cosa. Los días transcurrían lentos, cada minuto de espera aumentaba su deseo de encontrar a Romina y conocerla. Aunque su salud estaba en declive, su determinación se fortalecía. Sabía que la verdad era su derecho, y no podía dejar que el tiempo le arrebatara esta última oportunidad de vivir lo que siempre había soñado. Una tarde, mientras Marisol lo ayudaba a acomodarse en la cama, Efighenio decidió confiarle un recuerdo que podría ser clave para la búsqueda de su hija. Marisol, comenzó, con un tono pausado y serio, creo que sé quién podría ser la madre de Romina. Solo hubo una mujer en mi vida con quien pude haber tenido una hija, Carmela. Ella fue mi secretaria hace muchos años, y tuvimos una breve relación, pero luego, desapareció. Un día, sin ninguna explicación, se fue de la empresa y de mi vida. Nunca supe por qué. Marisol, al escuchar el nombre de Carmela, tuvo un momento de claridad y recordó la conversación que había escuchado entre Lucinda y Alfredo en el pasillo. Don Efighenio, le dijo, con un atisbo de esperanza, ese nombre, Carmela, también lo mencionaron Lucinda y Alfredo durante su conversación. Estoy segura de que estaban hablando de ella y de Romina. Con esta revelación, Efighenio y Marisol comprendieron que Carmela debía ser la mujer que estaban buscando. Movido por la urgencia, Efighenio decidió tomar acción de inmediato. Con la ayuda de Marisol, contactó a su actual secretaria en la empresa y le pidió que buscara en los archivos información sobre una secretaria de años atrás llamada Carmela Núñez. Instruyó a la secretaria para que le enviara toda la información al correo electrónico de Marisol, manteniendo el asunto en total confidencialidad. Al día siguiente, Marisol recibió un correo de la secretaria con toda la información disponible sobre Carmela, documentos antiguos, referencias y algunos detalles personales. Entre los registros, Marisol encontró un dato que le llamó la atención, una dirección y el nombre de una panadería en la que, según parecía, Carmela trabajaba actualmente. Don Efighenio, creo que tenemos una pista, le dijo Marisol, mostrándole los registros. Al parecer, Carmela trabaja en una panadería en una ciudad cercana. Podría ir a buscarla y confirmar si es la persona que estamos buscando. Efighenio, emocionado y agradecido, asintió con fuerza, aunque las lágrimas humedecían sus ojos. Hazlo, Marisol. Necesito saber si ella es la madre de mi hija. Si encuentras a Romina, dale esta carta. Dile que siempre soñé con ella, aunque no lo supiera. Efighenio le entregó una carta que había escrito días atrás, en la que volcaba todos sus sentimientos y le contaba a Romina sobre el anhelo que siempre había sentido de tener una familia. Con la carta en sus manos y la determinación de cumplir el último deseo de Efighenio, Marisol se dirigió a la panadería. Al llegar, observó el sencillo local y notó a una mujer de rostro amable y ojos tristes que atendía a los clientes detrás del mostrador. Todo en ella parecía coincidir con la descripción de Efighenio. Cuando la tienda se vació, Marisol se acercó. «Disculpe, ¿usted es Carmela Núñez?», preguntó con voz suave. Carmela asintió, algo desconcertada. «Sí, soy yo, ¿en qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Marisol. Trabajo en el hospital donde está internado don Efighenio Rodríguez», explicó. «Él está gravemente enfermo y recientemente descubrió que tiene una hija. Creo que usted conoce a Romina». El rostro de Carmela palideció, y su mirada reflejó sorpresa y dolor.
Sin poder evitarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tras un momento de silencio, la invitó a sentarse en una mesa apartada para que pudieran hablar en privado. Carmela le confesó a Marisol la verdad que había guardado en silencio durante tantos años. Le explicó cómo, en un momento de vulnerabilidad, ella y Efigenio habían tenido una breve relación y cómo, después de descubrir su embarazo, decidió enfrentarlo. Sin embargo, antes de que pudiera decirle la verdad, Lucinda intervino. Con amenazas y manipulación, Lucinda la obligó a abandonar la empresa y desaparecer de la vida de Efigenio, asegurándose de que él nunca conociera la existencia de su hija. Siempre quise decirle la verdad, murmuró Carmela, entre lágrimas. Quería que Romina conociera a su verdadero padre, pero Lucinda me aterrorizó. No tuve el valor de enfrentarla. Marisol tomó su mano con empatía. Don Efigenio siempre soñó con tener una familia. Este descubrimiento lo ha llenado de esperanza, y aunque está débil, lo único que desea es conocer a Romina, aunque solo sea por un instante. Él le escribió una carta. Carmela, visiblemente conmovida, tomó la carta con manos temblorosas. Después de un momento de reflexión, decidió que había llegado el momento de contarle la verdad a su hija. Agradeció a Marisol por haber hecho el esfuerzo de encontrarla y le prometió que hablaría con Romina esa misma noche. Al día siguiente, Romina, aún impactada por la revelación, se preparó para visitar a su padre. La noticia de que tenía un padre vivo y que él deseaba conocerla había cambiado por completo su vida en un solo día. Con el corazón acelerado y el alma dividida entre la emoción y el nerviosismo, emprendió el viaje al hospital. Mientras tanto, Marisol se encargaba de organizar cada detalle para que la visita fuera privada y libre de interrupciones. Sabía que Lucinda podría aparecer en cualquier momento y que cualquier percance podría arruinar el encuentro. Tomó medidas discretas para asegurarse de que Romina pudiera ingresar sin ser vista y se mantuvo atenta en los pasillos del hospital, vigilando que nadie sospechoso se acercara. Cuando Romina llegó, Marisol la recibió con una sonrisa cálida y le explicó que Efigenio la estaba esperando. Al entrar en la habitación, Romina sintió como el corazón le latía con fuerza. Estaba a punto de encontrarse con el hombre al que apenas ayer había descubierto como su padre. Efigenio, sentado en la cama con una expresión de esperanza y ternura, la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia ella. Romina, conmovida por la emoción que veía en su rostro, se acercó y tomó su mano, sintiendo una conexión inmediata y poderosa. Romina, susurró Efigenio, con la voz quebrada, siempre soñé con tenerte, aunque nunca supe que existías. Perdóname por no haber estado contigo. Si hubiera sabido. Romina lo miró a los ojos, también con lágrimas en el rostro. No es su culpa, papá. Usted no sabía. Pero estoy aquí ahora, y eso es lo que importa. Ambos se abrazaron, sintiendo que, aunque el tiempo no podía ser recuperado, el amor entre ellos era suficiente para llenar cada espacio de su historia. Efigenio le habló sobre sus sueños de ser padre, los momentos difíciles que había vivido y el anhelo que siempre había sentido de tener una familia. Romina, a su vez, le contó sobre su vida, sus logros y sus sueños, sabiendo que cada palabra se convertía en un recuerdo que él atesoraría hasta el último de sus días. Marisol observaba la escena con el corazón lleno de satisfacción y alegría. Había logrado unir a una familia que el destino y las manipulaciones de Lucinda habían separado. Durante el tiempo que les quedaba juntos, Efigenio y Romina continuaron compartiendo sus historias, creando recuerdos y, sobre todo, viviendo el amor que siempre había existido en sus corazones. Aunque la vida no les hubiera permitido expresarlo hasta ese momento. El encuentro de Efigenio y Romina fue la culminación de un sueño para él y el comienzo de una nueva etapa para ella. Sabían que el tiempo que les quedaba juntos era limitado, pero el amor y la conexión que compartían les brindaban una paz que ni la enfermedad ni el pasado podrían arrebatarles. Tras el conmovedor encuentro con Romina, Efigenio se sentía en paz, pero aún sabía que debía proteger el futuro de su hija y asegurar que su legado quedara en manos de quienes realmente lo habían amado.
La traición de Lucinda y Alfredo había cambiado su percepción de aquellos en quienes había confiado, y no estaba dispuesto a dejar que sus últimas decisiones fueran manipuladas por la ambición de otros. Decidido a hacer justicia, Efigenio pidió a Marisol que contactara a un abogado de confianza, alguien que no tuviera ninguna relación con Lucinda o Alfredo. Marisol le sugirió a Javier, un abogado de prestigio y viejo amigo de la familia, quien accedió a ayudarlo con discreción y profesionalismo. Cuando Javier llegó al hospital, Efigenio le explicó su situación, los deseos que había reprimido por años y la reciente verdad sobre su hija. Quiero que Romina reciba la mayor parte de mi fortuna. Y también quiero que Marisol, quien me ha ayudado en cada paso de este proceso, sea recompensada por su apoyo. Ambas son las únicas personas que realmente han significado algo para mí en este momento tan crítico, le explicó Efigenio a Javier. ¿Y qué hay de Lucinda?, preguntó Javier, anticipando que la pregunta sería inevitable. Efigenio se quedó en silencio un momento antes de responder. Quiero dejarle una pequeña parte. Aunque ahora sé que su interés siempre fue la ambición y nunca el amor verdadero, el tiempo que compartimos merece, al menos, ese gesto. Y que reciba una porción para su hijo. Pero no más. Lo que me quede irá para quienes han demostrado ser sinceros. Javier asentía con respeto mientras tomaba nota de las instrucciones de Efigenio. Le aseguró que el testamento estaría redactado y firmado en poco tiempo, garantizando que sus deseos quedarían protegidos y que Lucinda y Alfredo no tendrían forma de impugnarlo. Con una expresión de satisfacción, Efigenio firmó el nuevo testamento en presencia de Javier y Marisol, sellando oficialmente sus últimos deseos. Unos días después, Lucinda y Alfredo llegaron al hospital, ignorantes de los cambios en el testamento. Entraron en la habitación de Efigenio, seguros de que él firmaría los documentos que habían preparado y que aseguraban su fortuna exclusivamente para Lucinda. Efigenio, querido, comenzó Lucinda con una sonrisa calculada, acercándole los documentos, este es el momento de asegurar el futuro de nuestra familia. Sé que es un tema delicado, pero debemos dejar todo en orden. Este testamento garantiza que todo quede protegido. Sin perder la calma, Efigenio los miró fijamente, una serenidad que desconcertó a ambos. Había algo en su mirada que no recordaban haber visto, una mezcla de determinación y paz. Lucinda, dijo Efigenio con voz firme, hace poco firmé un testamento. Pero no es el que tú y Alfredo han preparado. Me he asegurado de que mi legado quede en las manos de quienes realmente lo merecen y han demostrado un amor verdadero, no ambición. La sonrisa de Lucinda se desvaneció, y una chispa de furia apareció en su mirada. ¿De qué estás hablando, Efigenio? Esa fortuna es nuestra. Tú me debes eso después de todo lo que hemos pasado juntos. Efigenio la miró, sin perder la calma. Te he dejado una pequeña parte de la herencia, Lucinda, para ti y tu hijo. Agradezco el tiempo que compartimos, aunque ahora sé que para ti nunca fue un verdadero compromiso de amor. Sin embargo, te he dejado algo como reconocimiento a ese tiempo. Pero nada más. No permitiré que me manipules de nuevo. Lucinda lo miró incrédula y enfurecida. La sonrisa fingida se desvaneció, y su rostro se transformó en una máscara de ira. ¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera, después de tantos años de estar a tu lado? Ya no tengo miedo a tus manipulaciones, Lucinda. A lo largo de todos estos años, te vi como mi esposa, te amé y esperé que compartiéramos una vida juntos, pero veo que estaba equivocado. Mi hija y Marisol son quienes han mostrado un amor genuino. Ellas son mi verdadera familia, respondió Efigenio, con voz calmada. Alfredo, incómodo, intentó intervenir. Don Efigenio, está siendo muy influenciado por las circunstancias. Lucinda y yo solo queremos asegurar su legado. Mi legado ya está asegurado, Alfredo, replicó Efigenio, interrumpiéndolo. Y está en manos de personas que se han ganado mi respeto y mi amor verdadero. Ya no tienes poder sobre mis decisiones, y ambos saben bien por qué. Lucinda, furiosa, arremetió. Efigenio, eres un desagradecido. Después de todo lo que hice para ti y para esta familia,
me dejas fuera por un capricho de último momento. ¿Realmente crees que esas personas que apenas conoces son tu familia? Mi verdadera familia es aquella que me ama sinceramente, Lucinda, sin manipulación ni engaños. Marisol me ha demostrado un cariño que tú jamás tuviste, y Romina. Romina es mi hija. Aunque su existencia me fue negada, no dejaré que tu ambición se apodere de lo que debería haber sido para ella desde el principio, sentenció Efigenio, su voz cargada de una firmeza que dejó a Lucinda sin palabras. Con un suspiro final, Efigenio se recostó en la cama, indicándoles que la conversación había terminado. Lucinda, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación, tomó a Alfredo del brazo y abandonó la habitación sin pronunciar palabra. Por primera vez, se dio cuenta de que su ambición había sido derrotada, y el precio de sus manipulaciones era un final vacío y amargo. En los días que siguieron, Romina visitó a Efigenio con frecuencia, y su relación se fue fortaleciendo en un tiempo que, aunque breve, fue suficiente para sanar las heridas del pasado. Ella le contaba sus sueños, sus planes para el futuro y sus recuerdos de infancia, mientras él escuchaba, admirando la mujer fuerte y decidida en la que se había convertido. Con cada encuentro, Romina le demostraba que el amor que él había deseado siempre había estado allí, esperando ser encontrado. Marisol, fiel hasta el final, se encargó de cuidar a Efigenio en cada momento, asegurando que su vida terminara rodeado de las personas que realmente lo querían. Su dedicación y amabilidad habían cambiado la vida de Efigenio, brindándole el apoyo y la comprensión que tanto había necesitado. Pocos días antes de su fallecimiento, Efigenio reunió a Marisol y Romina junto a su cama. Con voz tenue pero segura, les expresó su agradecimiento y su amor. Gracias a ambas por devolverme la esperanza. Han sido mi verdadera familia, y saber que mi legado queda en manos de dos mujeres fuertes y con un buen corazón es el mayor regalo que podía recibir. Romina tomó su mano, con lágrimas en los ojos, y Marisol sonrió con ternura. Sabían que ese momento quedaría en sus memorias como el cierre de una historia difícil, pero llena de aprendizaje y reconciliación. Cuando Efigenio partió, dejó atrás un vacío en los corazones de Romina y Marisol, pero también un legado de fortaleza y amor incondicional. Romina decidió honrar la memoria de su padre transformando su herencia en proyectos que beneficiaran a otros, desde becas para jóvenes hasta programas de ayuda para familias necesitadas. Marisol, por su parte, continuó con su labor de enfermera, inspirada por la experiencia con Efigenio y comprometida a dar esperanza a quienes más lo necesitaban. La historia de Efigenio, Romina y Marisol nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su riqueza o estatus, sino por su capacidad de amar y de actuar con justicia. La fortuna de Efigenio, que alguna vez fue motivo de envidia y ambición, se convirtió en una herramienta de transformación cuando fue colocada en manos de quienes realmente la merecían. A veces, es en los momentos finales donde descubrimos el verdadero significado de la vida y el legado que dejamos. Las conexiones sinceras, el amor sin condiciones y la justicia son los mayores tesoros que podemos entregar a quienes nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.